noches a todas. Bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias a todas por estar aquí, por sacar el espacio de acompañarnos el día de hoy nuevamente. Hoy vamos a comenzar ya específicamente con el tema que vamos a ver estos meses, que es ejerciendo mis dones y talentos. Vamos a empezar con la primera parte de esta temática, que son los dones de servicio, y el día de hoy comenzamos con el don de servir específicamente. Vamos a estarles compartiendo Brigitte y mi persona, y pues esperamos que sea un tiempo de bendición para todas y que el Señor hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Adelante, Brigitte. Hola, buenas noches a todas. Y sí, como han visto el día de hoy, vamos a hablar sobre el don del servicio. Para empezar, antes de hablar del don del servicio, tenemos que tener en claro el concepto de servicio. Básicamente, el concepto de servicio tiene varios significados y este proviene del latín serviré. Hace referencia a la labor que hace un esclavo. También se puede decir que este término significa ser de utilidad para otros. Y no solamente en los términos de la Biblia, también el servicio hace referencia a los quehaceres del hogar. En Lucas 10:40 vemos cómo Marta hacía los quehaceres del hogar. Pero antes de entrar como tal, quiero aclararles que no todos los seres humanos tenemos la capacidad de servir, pues todos por naturaleza eh, estamos sirviendo constantemente. Antes de nosotros conocer a Cristo, nuestra naturaleza vieja servía al pecado. Alguien, porfa, que me acompañe leyendo Gálatas 4:8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Bueno, gracias. Acá hace referencia a dioses, puede ser ídolos, y en nuestra actualidad también puede ser a nosotros mismos. Cuando una persona se sirve a sí misma para sus deleites, esa persona está sirviendo al pecado. En la Biblia hay un pero muy grande, que es cuando viene el Señor Jesucristo a libertarnos de esa esclavitud del pecado, a ya no ser esclavos ni servir al pecado, sino a ser libres para poderlo servir a Él. Alguien que porfa que lea Romanos 6:6. Romanos 6:6 Sí. dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo explica claramente cómo el propósito del Señor Jesucristo fue venir a morir por nuestros pecados a fin de que ya no sirvamos más a Él, ¿cierto? Y ahora, cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestros corazones y creer y pasar a ser salvos y a ser libres, nuestro viejo hombre, nuestro hombre que servía al pecado, ahora va a servir a Cristo. Ahora será una nueva naturaleza. Eso lo afirma 2 Corintios 5:17. Si alguien porfa lo quiere leer. Dice Segunda, segunda, dale, ah, dale, 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 adelante. bueno, segunda de Corintios 5:17.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora este versículo explica cómo aquellas cosas han pasado y somos hechos nueva criatura. Hay otro versículo, un pasaje en Romanos 6:19 que dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nuestra nueva naturaleza ya no será siervo del pecado, ahora ya libertado será siervo de la justicia. Esto es decir, que ahora nosotros, libertados, vamos a servir a Dios, a servir las cosas que son justas. Puede ser la adoración a Dios y también puede incluir el servicio a Dios. En la iglesia, el término de servicio también hace referencia a la palabra diaconía, es decir, a ser útil para el ministerio del Señor. También la Biblia menciona que esta palabra hace referencia, como lo decía ahorita, a los quehaceres bueno, en el caso de Marta eran los quehaceres del hogar, pero en la iglesia se puede utilizar como los quehaceres, las necesidades de la iglesia. Puedes pasar, Gaby. Bueno, entonces, ya considerando como este concepto y teniendo la claridad de qué es el servicio, ¿por qué el servicio es tan importante? Como les decía al inicio, en pues el ejercer todos los dones que en la iglesia podemos ejercer, estamos siempre sirviendo. Entonces, podemos decir que es como la base de el ejercicio de los dones, por decirlo de alguna forma, es más o menos la idea. Vamos un momento, si alguien me puede ayudar leyendo Mateo 20, 26 al 28, por favor, para entender un poquito más esta idea de por qué es importante servir, ya considerando que el servicio hace referencia a, a ser de utilidad a otros, ¿cierto? Entonces, alguien que tenga, porfa, Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Gracias, Maye. Entonces, en el asunto del servicio, lo primero que tenemos que ver es que fue un mandato directo de parte del Señor Jesucristo. Y bueno, más adelante vamos a verlo en cómo debemos ejercerlo, pero el Señor mismo nos dio ejemplo de ese servicio. Y él aquí lo dice, el Hijo del Hombre, o sea, haciendo referencia a él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eh, entonces, en este asunto del servicio, no se trata de nosotros mismos, no se trata de buscar nuestro propio beneficio, sino de pensar en el otro, lo que el mismo Señor nos está diciendo, ¿cierto? Em, Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, el servicio, más que una opción para el creyente, es un mandato que debemos cumplir y esto se debe hacer de forma responsable, siendo conscientes de que finalmente eso que estamos haciendo es para beneficio de la iglesia, de la congregación en la que estamos, pero también es para el Señor, porque finalmente Él fue el que nos los mandó a nosotros que lo cumpliésemos. Entonces, sí, esto es lo primero. El servicio es un mandato para el creyente. Lo segundo que podemos observar. eh, Como hablamos la vez pasada, la iglesia, estamos viendo como esta idea de que la iglesia es un cuerpo, ¿cierto? Y en ese sentido podemos pensar en por qué es importante que en la iglesia se sirva y esto nos aterriza a la idea de que es para la unidad de la iglesia. Eh,
como dijimos la vez pasada, somos muchos miembros que componemos este cuerpo. Cada creyente que hace parte de su iglesia es finalmente una parte en la que todos van a constituir ese cuerpo. Por ende, es importante la labor de todos para que esa unidad se logre. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, si alguien no está cumpliendo su función, estamos afectando finalmente el cuerpo de Cristo. Entonces, esa unidad que hay entre los creyentes y que debe haber en la iglesia está siendo afectada porque de pronto no estamos realizando nuestra labor. Por eso es tan importante que todas estemos dispuestas a hacerlo y hacerlo con entrega, hacerlo, pues ahorita vamos a verlo también en la forma como se debe ejercer. Pero finalmente es eso, teniendo siempre como prioridad que el servicio que nosotras hagamos va a afectar a nuestros hermanos y por eso debemos estar siempre dispuestas a servir. Entonces se requiere de todos los creyentes y por ende la intervención y la participación de todas es valiosa para que la iglesia se mantenga en unidad. Eso sería lo segundo en lo que podríamos pensar. Y pues ya ahí tenemos como bases bíblicas lo que mencionamos la vez pasada en 1 Corintios 12 y Romanos 12, en donde nos habla principalmente de este aspecto de la iglesia como un cuerpo. El otro punto que podemos mirar en esto de por qué el servicio es tan importante es porque lo que les mencionaba ahorita, en todos los ministerios y al ejercer todos los dones, siempre vamos a estar sirviendo. Entonces, es como una base para desarrollar los demás dones. No estamos diciendo con esto que todas tenemos que tener el don propiamente del servicio, pero sí que la labor que se haga por medio del don que tengamos sea siempre teniendo en mente ese servicio. Entonces, ahora, en el siguiente punto, vamos a observar que el don de servicio ya como tal, es algo más especial. Como lo veíamos la vez pasada, este es una capacidad especial dada por Dios, entonces requiere otras cosas. Pero finalmente, este asunto del servicio como tal, sí es para todos los creyentes. Lo otro que podemos pensar en este aspecto eh, es que el servicio, por ende, se debe considerar en todo lo que estemos haciendo dentro de la iglesia. Y si nuestra mente está enfocada en eso, en que sea que estemos enseñando, que le vamos a hablar de la enseñanza, sea que estemos repartiendo, que próximamente vamos a hablar de ello, o presidiendo, exhortando, animando, cualquiera de las cosas que estemos haciendo, si siempre tenemos en mente de que es un servicio, es decir, de que está haciendo algo de utilidad y de beneficio para nuestros hermanos, para nosotras mismas y para la gloria de Dios, entonces vamos a hacerlo de la forma correcta, muy probablemente, y con la actitud correcta. Entonces es finalmente ese pensamiento el que Dios desea que habite en nosotros cuando hagamos lo que sea que nos coloquen a hacer o que estemos dispuestas a hacer dentro de la iglesia. Por ende, entonces el don del servicio incluye pues todas las áreas de la iglesia como tal. El otro aspecto en el que debemos pensar es las implicaciones que tiene el don del servicio. Entonces, ya hablando específicamente del servicio como un don, como decía, este ya implica unas características, por decirlo así, especiales em, y que se debe ejercer de cierta forma. Ya ahorita Brigitte nos va a contar cómo es esto. Entonces, para empezar, acompáñenme a Hechos capítulo 6, versículos 2 al 5. Y si alguien puede colaborarme leyendo esto, pues le agradecería. Hechos 6, 2 al 5. Hechos 6 del 2 al 5. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procorón, a Nicanor, a Timón,
a Parmenas y a Nicolás Proselito de Antioquía. Gracias, Samara. Bueno, aquí nos está hablando en Hechos de el evento en el que los apóstoles y la iglesia decide, pues, elegir, sí, podría decirse de esa forma, elegir ciertos hermanos que se dedicaran a este asunto del servicio. Lo primero que podemos ver acá, como nos dice en el versículo 3, eh, es que eran varones, en este caso eran varones, pero sabemos que también para la mujer está este aspecto del servicio. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, eso es lo primero que podemos pensar, en que estos varones que iban a servir en este caso a las mesas tenían ciertas características especiales para ese servicio. Pero una de las que resalta en este caso es que eran llenos del Espíritu Santo. Y nosotras, como creyentes, por la gracia de Dios, hemos recibido su Espíritu. Por ende, somos llamadas cada una a diferentes labores y como lo vimos desde la reunión pasada, eh, los dones que se nos han depositado es para dotarnos y que cada una realice la función que el Señor ha designado que hagamos. Sin embargo, aunque todas tengamos de pronto diferentes labores que desarrollar, en todas estas podemos servir. Hemos sido capacitadas para servir porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, que de pronto muchas veces, no sé, pensamos y decimos como que no, Dios, yo me siento incapaz de esto o no siento que esté dotada para esto otro en el servicio de la iglesia. Pero podemos ver que porque el Espíritu Santo está morando en nosotras, vamos a poder servir. Entonces, más que confiar de pronto en nuestras capacidades, humanamente hablando, o si en lo que podemos hacer nosotras, debemos es mirar al Señor y mirar que su Espíritu está en nosotros y por ende hemos sido dotadas para ello. Lo otro que podemos pensar en este asunto es que Dios había capacitado a estas personas para que pudieran servir. Entonces Dios no nos deja en el asunto del servicio como en el aire o que nosotras mismas vamos a ver cómo vamos a hacerlo o algo así, sino que realmente Él nos está capacitando. Y muchas de las situaciones que estamos viviendo, los lugares en los que nos está colocando, todas estas cosas van contribuyendo poco a poco a que en nuestra vida estemos capacitadas para hacerlo. Entonces muchas veces no entendemos ciertas situaciones que se nos pueden presentar en la vida, pero son cosas que nos están preparando para que nosotras podamos servir. Entonces debemos verlo como tal. El Señor no nos va a dejar solas en esto. Entonces no nos miremos a nosotras mismas, sino miremos al Señor, el cual quiere capacitarnos para ello. Eh, en lo otro que quería que pensáramos era en el ejemplo de Esteban. Dice, pues, que iban a encargarlos de ese trabajo en el versículo 3 y dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y pues nos dice los demás, eh, pues sí, hermanos que iban a ayudar en esta labor. Lo primero en lo que podemos pensar en esto es que la fe debe llenarnos. Y en el caso de Esteban, él estaba lleno de fe. Y entonces nosotros podemos pensar, bueno, él iba a hacer un servicio que puede considerarse sencillo, puede considerarse mm, humano, por decirlo así, porque finalmente lo que él iba a hacer, la labor que Esteban iba a desarrollar, era servir en las mesas. Es decir, ayudar en asuntos de llevarle la comida a los hermanos, estar pendiente de las necesidades que tuvieran. En esa época, pues si vemos en capítulos anteriores de Hechos, la iglesia se reunía y normalmente pasaban juntos y compartían desde la alimentación, las ofrendas, la Santa Cena, obviamente, muchísimas otras actividades. Y básicamente esa era la tarea que iban a hacer estas personas. Entonces, es una labor que podemos decir, pues era algo físico, no era de pronto cosas que humanamente podríamos pensar que son más espirituales. Pero fíjense que para esto primero el Señor lo estaba capacitando de aspectos espirituales dentro de sí, como era la fe, llenándolo del Espíritu Santo, eh, de palabras de sabiduría y demás. Y Esteban también estaba dispuesto para hacer esto y tenía en cuenta
que a pesar de que era una labor que tal vez se consideraba humana, realmente en esto también debemos capacitarnos espiritualmente para ejercerlo. Entonces, lo otro en lo que podemos pensar es en esto, en que finalmente el servicio va a requerir, independientemente de cuál sea la labor que estemos desarrollando en la iglesia, va a requerir una preparación espiritual. Entonces tenemos que estar cerca de Dios y dejar que Él nos capacite para que nosotros podamos hacer la labor independientemente de lo que sea. Como decía, en este caso era servir a las mesas, era llevar la comida a los demás, eh, pero incluso en eso podemos y debemos más bien ser capacitadas espiritualmente. El otro aspecto del don del servicio es el sacrificio. El servicio va a requerir sacrificio. Como veíamos en lo que nos contaba ahorita Brigitte, este concepto pues sí está relacionado originalmente con la labor de un esclavo. ¿Qué hacía un esclavo? Dedicar su vida a sus amos. Para lo que sea que lo necesitaran, él estaba ahí, tenía que estar ahí, dispuesto a hacerlo con buena actitud, muchísimas otras cosas. Entonces, en este sentido, requería un sacrificio, requería como que él menguara y disponerse para los demás. Y en este aspecto del servicio como un don también es lo mismo. ¿Alguien puede leer, por favor, Hechos 7:59? Hechos 7:59, por favor. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Gracias, Verónica. No sé si de pronto todas conocemos la historia de Esteban, pero básicamente él fue encomendado a esta labor de servir a las mesas y en ese servicio que él hacía a las mesas, tuvo la oportunidad de hablar de Cristo y de dar testimonio de él, y así muchos escucharon. Pero a raíz de esto, los judíos lo apresaron porque pues iba en contra de lo que ellos en ese momento querían. Pueden leer todo el capítulo 7 desde el 6 desde el 6 de Hechos, y ahí van a ver la historia. Entonces vemos como de pronto un servicio que humanamente en nuestros ojos podemos decir que era sencillo, que era simple, pero cómo llevó a que él pudiera dar testimonio de Cristo y hablar a otras personas. Tanto fue el impacto que tuvo eh, la palabra de Dios por medio de lo que Esteban hablaba, que fue apresado y fue matado, en lo que leía ahora Verónica, fue apedreado. Entonces, en el caso de Esteban, ese servicio que él hacía le costó su vida. Entonces, siempre en el servicio que hagamos nos va a costar algo, algún precio vamos a tener que pagar, sea nuestra comodidad, sean nuestros bienes. Ahorita vamos a poder ver también un poco de qué podemos ofrecer en el asunto del servicio, pero siempre tenemos que tener claro esto, que nos va a costar algo, pero que también va a haber una recompensa. Ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, eso es lo primero. ¿Alguien puede leer, por favor, Filipenses 2, versículo 7? Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias, Carmen. Tenemos aquí el ejemplo perfecto, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, eh, el cual se dio a nosotros totalmente. Y como nos dice aquí en Filipenses, mm, entregó todo de sí. Ese término que nos dice acá en el versículo 7, despojar, es básicamente entregar todo, dar todo. De sí mismo, tomó forma de siervo, esta misma idea que vemos, un esclavo, un servidor, y se hizo semejante a los hombres. Entonces, el Señor Jesucristo no estimó nada de todo lo que Él tenía, de toda su gloria, y lo hizo por nosotros. Y a Él también le costó la vida. Y como leíamos al principio en Mateo, Él nos manda a que sirvamos. Y el servicio que Él hizo también fue ese, darse por nosotros, morir en nuestro lugar. Entonces, tengamos presente eso, que el servicio va a requerir sacrificio siempre que lo hagamos, pero va a valer totalmente la pena. Otro aspecto es que el servicio nos va a llevar a humillarnos a nosotros mismos. Y esto va muy relacionado con este aspecto del sacrificio. ¿Alguien puede leer Filipenses 2:8 ahí inmediatamente al versículo que leímos ahorita?
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Brenda. El servicio, como veíamos en la definición inicial, va a buscar siempre el beneficio de otro. Va a buscar que la otra persona, que otro, reciba una utilidad de parte de nosotros. Entonces debemos ser útiles para ellos. Y por ende implica que nosotros nos humillemos. El Señor Jesús lo hizo. Dios em, tenía gloria, todo, todo totalmente poderoso sobre todas las cosas, y se humilló y lo hizo por nosotros. Ahora, ¿cómo nosotras debemos responder ante eso que Él hizo? Porque finalmente sí, puede que lo estemos haciendo físicamente, no sé, para servir a nuestros hermanos, pero finalmente es para el Señor y ahorita vamos a ver eso. Entonces, esto, no considerarnos a nosotras mismas ni buscar nuestro beneficio propio. Una persona que tiene el don de servicio regularmente en lo que haga no va a pensar en sí mismo. Y todas deberíamos tener esta disposición en el don que sea que ejerzamos. em, y estar dispuestas a esto, ¿cierto? A humillarnos a nosotras. Y finalmente, como les decía ahorita, el servicio tiene recompensa. Servir va a traernos una recompensa. Leamos Colosenses 3:24. Se lo voy a leer yo aquí rápidamente. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eh, Cristo es nuestro único amo. Dios es nuestro amo. Y por eso es que le decimos Señor, precisamente. Pero debemos preguntarnos primeramente, ¿realmente estamos viviendo como siervos? ¿Realmente sí le llamamos Señor, pero mi vida está demostrando que estoy en servicio a Él? Eso es lo primero. Y lo segundo, sirviendo de esta forma, teniendo en mente que Él es mi Señor, voy a servir de la forma correcta y servir de la forma correcta me va a traer una recompensa. Aquí nos dice, recibiremos la recompensa de la herencia. Entonces, puede que la recompensa que el Señor nos dé sea aquí en la tierra, puede ser, pero finalmente la recompensa que vamos a recibir es espiritual, es eterna, es una herencia, es algo que no nos van a quitar. Entonces, vale la pena servir. Eso es lo que quería que pensáramos. Vale la pena servir y aunque implique sacrificio, aunque implique que nos humillemos, que nos cueste tal vez incluso nuestra vida, de distintas formas, vamos a ser recompensadas por eso. Entonces, no debemos hacerlo con la motivación de que "Ay, vamos a recibir algún beneficio por ello", no, pero finalmente el Señor nos dice y nos garantiza que nos va a recompensar por ello. Entonces, hagámoslo con esa actitud. Tenía el micrófono apagado. Bueno, ahora vamos a ver cómo el servicio aporta a la unidad de la iglesia. Porfa, alguien que me acompañe en 1 Corintios 12, pero va a leer solamente el 12, el 14, el 18 y el 25. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El verso 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los, perdón, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y el verso 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gracias, Maye. Bueno, aquí pues específicamente vemos como la obra del Señor no depende de un solo hombre, sino que eh, el cuerpo, el cuerpo de Cristo somos todos. Y me gusta mucho el 12-18 porque dice, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El Señor Jesucristo, Dios nos ha colocado en la iglesia local con un propósito, con el propósito de que Él quiso. Porque Gaby está en Galapa, porque Él tuvo un propósito de colocarla allá.
y así somos cada una de nosotras. Tenemos un propósito y es el cual el Señor Jesucristo nos ha llamado a servir en nuestra iglesia. Es por esto que tenemos que tener claro que el cuerpo solo puede funcionar cuando todos los miembros funcionan. No hay ningún miembro que sea inútil en la obra del Señor, pues parece que todas somos muy valiosas en el ministerio. Eh, digamos este ejemplo, cuando barremos en nuestra iglesia o arreglamos alguna silla, es un servicio que es valioso para el ministerio del Señor. Es algo que así pues hace que la iglesia se vea mejor, que todo esté organizado como el Señor quiso. Creo que, no sé si fue clara, cómo el servicio aporta en la unidad de la iglesia. Y si pues fui clara, ya vamos a pasar los otros puntos. Bueno, ahora cómo ejercemos el don del servicio, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. En Filipenses, vayamos otra vez a Filipenses 2:5. Alguien porfa que vaya leyendo Filipenses 2:5 al 8. Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta el 8, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ujú. Bueno, gracias, Gaby. Ahorita sí me pasaba y era decir que el mayor ejemplo de servicio fue el Señor Jesucristo. Él viene y nos sirve. Y luego de esto, el servicio que Él nos da a nosotros, que pone es la salvación. Por mediante ese servicio somos salvos. Y como primera cosa que el Señor hizo fue, no se aferró a nada, sino que se despojó a sí mismo. Creo que no podemos hacer nada genuinamente con un corazón de siervo si no nos despojamos primeramente a nosotros mismos. Creo que es imposible pensar en el bienestar de otra persona o de otro hermano antes que el mío si no tenemos un corazón lleno de humildad. Eh, Otra cosa que hizo el Señor Jesucristo, por eso dice en el 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo, es por, como segundo también tengo que el ser obediente a Dios hace parte del servicio, porque Dios ve nuestro servicio. Alguien que me acompañe, porfa, a Gálatas 5:13, la parte B. Gálatas 5:13, la parte B dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gracias. Como el tercer punto tengo ese, amando a los hermanos unos a los otros. Más que un servicio de hacerlo con amor, servir con amor a los hermanos es un mandamiento. En Marcos 12:31 lo recalca. No sé si alguien quiera leer Marcos 12:31.
Pues bueno, dice así Marcos 12:31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. El, el amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha instituido. Es por eso que debemos servir a nuestros prójimos y hacerlo con mucho amor. En Juan 13:4-5, alguien que por favor lo lea. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es un ejemplo del Señor Jesucristo. El don del servicio lo debemos hacer de manera voluntaria, así como el Señor Jesucristo. Empieza el versículo diciendo, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla. O sea, nadie le dijo al Señor Jesucristo, levántate, lávale los pies a los discípulos. Y otra de las características del Señor Jesucristo cuando está sirviendo es que lo hace sin acepción de personas. Porque en el versículo 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya el Señor Jesucristo sabía que Judas le iba a entregar. Entonces, no, y aún así le lavó los pies a él y a todos los que estaban, a todos los discípulos. Entonces, otro punto de cómo podemos ejercer el don es de manera voluntaria y sin acepción de personas. Y el que sigue es considerando a los hermanos. Alguien porfa que me lea primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Gracias. Otra forma de servir es considerando al hermano, prefiriendo el bien primeramente del hermano, que sacrificar nuestra comunidad para poder permitirle al hermano. O sea, creo que lo he enfocado en la parte de primero el bien del hermano, luego el mío, ¿cierto? Que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Primero puso nuestra salvación primero, nuestra vida primero, y Él se humilló hasta lo último, ¿cierto? Otra de las formas de ejercer el don es teniendo en cuenta que es para Dios. Alguien que me lea Colosenses 3:22 hasta el 24. Colosenses 3:22-24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, gracias. Empieza diciendo que en todo obedezcamos a nuestros amos, pero que no al ojo, ¿cierto? No es, Cuando nosotros vamos a ejercer un servicio en la iglesia, no debemos esperar eh, un aplauso o que un hermano nos vea o que alguien nos vea y nos diga, wow, qué bien lo hiciste, no, ¿cierto? Sino que sea para el Señor.
no para ser visto por los hombres, sino para el Señor. Como otro punto tenemos como con la mejor disposición y la mejor actitud. Alguien porfa que me lea Mateo 25, del 34 al 40. Mateo, perdón, 25, el 40 dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Gracias. Cuando nosotros vayamos a brindar un servicio, tenemos que algún hermano, tenemos que pensar que lo estamos haciendo para el Señor. Dice que el Señor, cuando nosotros sirvamos a un hermano, el Señor lo ve como si se los estuviésemos haciendo ese favor a Él. Entonces, por eso que debemos hacerlo con la mejor actitud. O pensando un poco, pensar, hacer un pausa en nuestra vida y decir cómo estoy sirviendo al hermano. A veces como que me da pereza, ay, ¿por qué me mandan todo a mí? O con la mejor actitud. No, esto va a ser para Dios. No, o sea, verlo más allá de hacer tal cosa, sino verlo más allá de que lo estamos haciendo para el Señor. Como buenos, el otro punto que sigue y el último es como buenos y siervos y fieles. Mateo 25, 23. Alguien si lo tiene cerca por ahí que lo pueda leer, por favor. Dice Mateo 25, 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Bueno, gracias. Bueno, aquí está hablando sobre la parábola de los talentos, pero qué bueno es que el Señor nos diga, ven, siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, como una animación a ser ese siervo fiel, pero sobre todo buen siervo. No sé si fui clara, estoy un poco nerviosa. Sí, Brigitte, muchas gracias. Bueno, y ya para terminar, entonces, bueno, quería también agregar algo ahora que Brigitte nos decía esto último. En los evangelios hay una parte en donde habla de, bueno, una parábola de los siervos y dice un versículo, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Y otra cosa que podríamos de pronto pensar en cómo debemos ejercer el servicio es hacerlo yendo más allá de lo que nos han pedido. A veces, como decía Brigitte, lo hacemos tal vez al ojo o para que nos vean, o es que ya hice lo que me dijeron que tenía que hacer, o sea, ya no tengo que hacer más. No, no es la idea de esto,
sino realmente pensar en que si lo estamos haciendo para el Señor, debemos hacerlo lo mejor posible. Y tal vez el hermano, no sé, me pidió que colocara las sillas, pero entonces yo las voy a colocar pues como sea, no, sino realmente yendo más allá de lo que haya, porque haciendo lo que debíamos hacer, tal vez vamos a ser considerados siervos inútiles, como nos está diciendo esta parábola. Entonces, si hacemos las cosas para el Señor, vamos a querer ir más allá de lo que nos manden o de lo que sea que tengamos que hacer. Entonces, otra forma en la que también podemos ejercer ese servicio. Y finalmente, ¿cómo podemos servir las mujeres en la iglesia? Hay muchas formas, como lo hablábamos la semana pasada. Realmente el servicio, los dones, el ministerio en la iglesia implica muchísimas cosas. Entonces, realmente va a haber muchos espacios en los que vamos a tener la posibilidad de servir. Hoy hemos decidido señalar y especificar estos cuatro, pero en la palabra ustedes saben que vamos a poder encontrar muchos más. Eh, Alguien, por favor, me colabora leyendo Lucas 8, versículo 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Gracias, Carmen. Entonces, una de las primeras formas en las que podemos ver que tenemos la posibilidad de servir es ofrendando de nuestros bienes. Estas mujeres le servían al Señor y lo hacían de esa forma, de sus bienes. Esta expresión acá, ofrendar de los bienes, o bueno, sí, la expresión más bien que nos expresa ahí en Lucas, es dar de lo que tenemos. Em, Tal vez no tenemos todas las mismas posibilidades, pero sabemos que el ofrendar para la obra del ministerio es un mandato del Señor primero, pero también es un privilegio. Y estas mujeres probablemente no podían ir como los demás, como los apóstoles, haciendo pues otro tipo de servicios, pero ellas decidieron hacerlo de esa forma, servían de sus bienes. Entonces, de las cosas que poseían, las daban para que el ministerio se pudiera efectuar. Es una de las formas que nosotras como mujeres también podemos servir. Vemos que no era una, vemos que eran varias. María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas. Entonces, realmente es algo de lo que tal vez no solemos hablar, pero es una de las formas que nos está mostrando que estas mujeres ofrecían su servicio. Y pensando en eso, quería mencionar 2 Corintios 8, versículo 1 al 2. Segunda a los Corintios 8, 1 y 2. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, estos hermanos de Macedonia estaban teniendo muchísimas necesidades probablemente, y como dice acá, eh, pruebas de tribulación, profunda pobreza, pero nos dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos ofrendaron y lo hicieron generosamente de lo que el Señor les había provisto. Entonces, a cada una de nosotras, de distintas formas, el Señor nos puede proveer. Pero como sea que Él nos dé, tenemos la posibilidad de ofrendar para el ministerio y es una de las formas que también podemos servir. Lo segundo es colaborar en las labores locales. Ahorita Brigitte nos daba, sí, ciertos ejemplos de este aspecto. Voy a leer yo ahí rápidamente Hechos 9:36, en donde podemos ver este aspecto o cómo se podía servir en esto. Hechos 9:36 nos dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces nos coloca aquí el ejemplo de otra mujer, que era Dorcas. Creo que pues hemos escuchado de pronto alguna vez la historia de ella, pero vemos cómo era la forma en la que ella servía, con buenas obras y dando limosnas, o sea, ofreciendo también de sus bienes.
Pero esta expresión buenas obras que aquí se nos dice era básicamente eso, la labor local, las necesidades que hubiera en la iglesia. Entonces, aquí básicamente la idea de cómo podemos servir nosotras como mujeres en la iglesia en este aspecto de las labores locales es ayudar con disposición en todo lo que se necesite. Se resume en eso, que si se necesita ayuda para una merienda, que si necesita ayuda con el sonido, si de pronto tenemos conocimiento de eso, organizando, haciendo aseo, eh, entregando cosas a los hermanos, no sé, muchísimas cosas que ustedes pues saben que en sus iglesias locales se desarrollan a nivel físico, locativo, etcétera, pueden ser una forma en la que podemos servir. Entonces, no desmeritemos de pronto este tipo de formas como se sirve. Realmente, como vimos en el caso de Esteban, eh, que él hacía un servicio a las mesas, el Señor lo usó grandemente. Y miren todo lo que se pudo hacer en ese caso. Entonces, en este aspecto, el punto es estar dispuestas. Estar dispuestas para lo que haya, para lo que nos necesiten, lo que surja en nuestro corazón en lo que podamos servir en nuestro local, hacerlo. El otro aspecto es hablando con otros de la palabra y participando en las reuniones. Alguien que porfa me colabore leyendo Hechos 21, 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9 dice, al otro día, saliendo Pablo a los, con, a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Gracias, Maye. Más adelante vamos a hablar del don de profecía, pero básicamente sí, el término que aquí se usa para esta labor que hacían las hijas de Felipe, eran unas mujeres, era hablar de la palabra, era hablar de la palabra con otros, compartirla, sí, en la congregación, en el lugar donde estaban. A veces llevan de pronto a nuestras iglesias personas nuevas eh, y de pronto no tomamos esto en cuenta, en que podemos discutir o en el buen sentido de ese término o hablar sobre la palabra, sobre aspectos de la palabra que tal vez no comprenden. O también participando en las reuniones que en la iglesia haya, reuniones de jóvenes, reuniones de damas, si tenemos la posibilidad de asistir, este tipo de reuniones como las que tenemos, en las que podemos compartir de la palabra. Hablar de la palabra también es una forma de servicio. Entonces, em, sabemos que no se nos ha hecho de pronto un llamado público en ese sentido, pero tenemos muchos espacios y muchas oportunidades en las que hablar y que la palabra esté en nuestra boca es la mejor forma de servir también. Y finalmente, teniendo iniciativa en en actividades benéficas. Ahora vamos a ver un poco en Romanos 16 a qué nos referimos con esto. Alguien que nos colabore, porfa, en Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Gracias, Natacha. Aquí nos coloca el ejemplo de otra mujer que también pertenecía a la iglesia y era Febe. Y dice en el versículo 2 que ella había ayudado a muchos y al mismo Pablo. Esta palabra que nos dice aquí, ayudado, en el original se refiere a ser de beneficio a otros. Es más o menos la idea que tiene esto. Entonces, también nos dice que Febe era una diaconisa en la iglesia de Cencrea. Como vimos al inicio, el trabajo o la labor del diácono está relacionado con ayudar a otros, con servir en el ministerio. Entonces, básicamente, en este ejemplo de Fede vemos dos aspectos. Primero, el tener iniciativa y segundo, eh, que esa iniciativa sea para labores de beneficio a otros. Es más o menos la idea que nos quiere dar. Entonces, Febe, en este
concepto, en este testimonio que se da de ella lo que hacía era proteger y velar por el bienestar de los hermanos. Y precisamente por eso Pablo les manda a los romanos que, que la recibieran en el Señor y que la ayudaran en cualquier cosa que ella necesitara de ellos. Entonces, Febe era la que estaba teniendo la iniciativa de desarrollar actividades para beneficio de los hermanos. Puede que de pronto nosotros no nos consideremos con la iniciativa para empezar una actividad, pero podemos, como los hermanos aquí, apoyar en alguna. Pero si de pronto tenemos una iniciativa y lo consultamos con otros, lo compartimos, eh, podemos desarrollarlo también. Entonces, hay muchas actividades que podemos realizar en la iglesia que son de beneficio para los hermanos. Actividades de pronto con los hermanos que son adultos mayores, que en ocasiones, no sé, se pueden olvidar de ellos. Em, Actividades con los niños también. Sí, diferentes formas en las que podemos tener una iniciativa de empezar una actividad, pero en todo esto tener presente eso, que sea de beneficio para otros, como en el ejemplo de Febe lo podemos ver. Eh, si hay hermanos que sabemos que de pronto están en enfermedad, visitarles, hablar con ellos, no sé, son formas en las que podemos servir. Entonces, eh, también como mujeres tenemos una labor grande que hacer en la iglesia y una responsabilidad, entonces ojalá tomemos todo este tema del servicio para nosotras, atesorarlo en nuestro corazón y tenerlo siempre presente. En nuestra iglesia local muy probablemente hay muchas formas en las que podemos servir, como algunas de las que hemos mencionado hoy o como muchas más, pero cuán importante es que estemos dispuestas. Entonces, la pregunta que queremos dejarles hoy es esta. ¿Estamos siendo útiles a otros? Considerando que el concepto de servicio es ese, ser útiles a otros. ¿Estamos siendo realmente útiles a otros? O tal vez estamos mirando más bien por nuestros beneficios o por lo que nosotros queremos. O queremos pasar, no sé, tranquilas, que no nos molesten, no desacomodarnos, etcétera. Pero estamos llamadas a esto. Y lo otro en lo que quería que reflexionáramos es cómo estoy sirviendo. ¿Realmente estoy sirviendo de alguna forma? ¿Realmente lo que estoy haciendo está haciendo de beneficio a otros? Si es que estoy haciendo algo, o esa podría ser otra pregunta, ¿estoy haciendo algo en mi iglesia? Entonces, no quedarnos quietas esperando, no sé, cualquier cantidad de cosas, sino realmente tomar esto como un llamado de parte del Señor a nuestro corazón, para que en lo que sea que podamos hacer en nuestra iglesia local, servir y estar dispuestas a hacer. Entonces, esperamos que haya sido mucha bendición para todas y que la palabra de Dios haya hablado a sus corazones.